Volver a amar, capítulo 4, de Bárbara Cartland. Qué bien recordaba cuando había estado segura por primera vez, cuando tuvo la certeza de que aquello que había sospechado durante tanto tiempo era verdad, y tuvo el suficiente valor para enfrentarse a Philip y expresarle sus pensamientos. Él no negó ninguna de sus acusaciones. Se limitó a mirarla esbozando una cómica sonrisa, la cual representaba el carácter diabólico de su marido. «¿Y tú?», replicó. «Tú no me has dado el hijo que quería». Ella se dio la vuelta y corrió horrorizada a su propia habitación. En ese momento, por fin le encontró explicación a una conversación que había escuchado hacía tiempo. Dos mujeres estaban hablando durante una de las grandes fiestas que ella y Philip habían ofrecido en la casa Marsden. Cuando subió a su dormitorio, escuchó voces provenientes del interior. Se detuvo indecisa, sin deseos de hablar con nadie en ese momento. Mientras esperaba titubeante, oyó a una mujer que decía: «Pero, ¿por qué se casó entonces?». «Ese tipo de hombres siempre desean tener un hijo», contestó la otra mujer. «Es parte de la pantalla con la que se cubren». Era lo que Philip había deseado de ella, nada más. Pensó en la forma en que lo había amado, en que durante su luna de miel se había entregado a él por completo, con una pasión que surgía de la ternura y del amor sincero. Con una pasión que era demasiado bella para merecer el adjetivo de sexual. Cuando se enteró de la verdad, tomó su abrigo y decidió volver a su casa. No se llevó nada con ella. Dejó todas las joyas que poseía, con excepción de su anillo de bodas. Había llegado al lado de Philip con las manos vacías, se dijo, y así se iría. No quería ninguno de sus regalos. Le ordenó al chofer que la llevara a la casa de sus padres. Hicieron el recorrido de 5 horas y media sin detenerse. Cuando llegó a la hermosa campiña familiar, sintió que una profunda paz la invadía. Estaba libre. Había dejado atrás todo el horror y toda la miseria. No necesitaba preocuparse más. El coche se detuvo frente a la puerta de su casa. Puede quedarse a descansar esta noche y regresar mañana temprano, o si desea, puede volver ahora mismo. De cualquier modo, yo no lo voy a necesitar más. No precisaba de ninguna de las posesiones de Philip, pensó feliz. No quería nada de él. Estaba en casa. Había vuelto al lugar a donde pertenecía, entre gente decente, a la que ella amaba y comprendía. No había anunciado su llegada. Su padre y su madre se levantaron de sus asientos y acudieron a saludarla felices cuando la vieron. «¿Por qué no avisaste que venías, queridita? Viene Philip contigo. Qué lástima. Ahora mismo le estábamos escribiendo». «¿Escribiendo? ¿Para qué?», preguntó Estela atontada. «Para darle las gracias. No te dijo nada. Es parte de su bondad ocultarte todo lo que hace por nosotros». «¿Qué hizo?». Su voz sonaba extraña a sus propios oídos. Sus padres le explicaron. La hipoteca que pendía sobre la propiedad, desde hacía años, había sido pagada por Philip. 10,000 libras no era una cifra importante para él, pero para sus padres era una fortuna. Y había otras pruebas de su generosidad. Les había enviado un coche nuevo para sustituir la cafetera, como él la llamaba en broma, vieja y destartalada, que los había llevado de un lado a otro durante años. Sus ancianos padres estaban felices como niños con un juguete nuevo, con el flamante coche. Le hablaron también de los planes de Philip para mejorar la cacería en el bosque que rodeaba la casita. Philip iba a enviar a un guardabosques para incrementar la fauna la siguiente temporada. «Tu marido es maravilloso, queridita. No sé qué hemos hecho para merecer un yerno así», había dicho su padre. Ella se había quedado petrificada escuchándolos. No se atrevía a revelarles la verdad. ¿Cómo podía decirles algo que echaría por tierra esa felicidad que estaban disfrutando los últimos años de su vida? ¿Con cuántas frases convertiría su emoción infantil en horror y asco? Se mostrarían primero incrédulos y después estupefactos. No tuvo el valor de hacerlo. Philip la había derrotado y ella comprendió que lo había hecho con toda intención. Se había preparado de esa forma para el momento en que el pánico y la histeria de ella se convirtieran en una amenaza.
para su propia seguridad. Él había hecho una jugada estratégica con increíble visión, y ella había sido derrotada, aún antes de que la batalla empezara. Volvió a su propia casa. Fue su primer intento de desafío y el último. El hogar de sus padres se había convertido en otra de las innumerables posesiones de Philip. Ahora todo lo que en una ocasión fuera su mundo le pertenecía. Como le pertenezco yo, murmuró Stella para sí. Esa era la verdad. Él la había comprado, como había adquirido cualquiera de las obras de arte o antigüedades que hacían de la casa Marsden un museo más que un hogar, al igual que había comprado las joyas y la ropa que la convertirían en una de las mujeres más envidiadas entre la gente de la alta sociedad. Era muy generoso con sus regalos, porque procuraba mantener las apariencias con tanta gracia y habilidad, que algunas veces a ella misma le costaba trabajo creer lo que sabía de él. —¿Lleno tus requisitos? —preguntó en una ocasión con amargura, cuando bajó por la escalinata, lista para asistir a un baile de la corte. Philip la contempló con el mismo placer con que admiraba sus obras de arte. Le dirigió un extravagante cumplido, en el tono cariñoso que acostumbraba y que engañaba a todos, menos a ella. Stella no respondió. Con esa dignidad que había adquirido después de su matrimonio, lo siguió a través del suntuoso vestíbulo hacia la puerta donde esperaba su coche. No se dirigieron la palabra hasta que iban a medio camino, rumbo al palacio de Buckingham. Entonces Philip rompió el silencio diciendo: «Hice una buena elección al pedirte que te casaras conmigo». Fue entonces cuando ella respondió con amargura: «A excepción de una falla por parte mía». Ambos sabían a qué se refería, y él se volvió hacia ella. «¿No quieres que intentemos tener un hijo?», preguntó él. Ella no esperaba aquella pregunta y se sobrecogió, invadida por un repentino sentimiento de horror. «Ahora no», dijo. «Nunca, nunca. No después de haberme enterado de la verdad». Philip se echó a reír. «Tal vez, después de todo, cometí un error», dijo con crueldad. «Quizá debí haber elegido a alguien de mi propio mundo, del mundo que acepta lo inesperado. No sabes cuánto le habría agradecido a Dios que así hubiera sido», contestó Stella. «Pero es demasiado tarde». Sus palabras encerraban una pregunta más que una declaración. Existía una leve esperanza en su corazón de que Philip la dejara ir, que hubiera alguna forma de escapar, alguna salida que tal vez a ella no se le hubiera ocurrido. Pero él repitió sus palabras en tono final e irrevocable. «Sí, es demasiado tarde». Y ella comprendió que jamás la dejaría ir, porque le era útil como objeto de decoración en su casa y para que actuara como anfitriona en sus fiestas. Ese era su papel, y ella sabía que tenía que desempeñarlo, para proteger la felicidad de sus padres. Cuando tenía ya casi 30 años, y pensaba que se había convertido en una muñeca mecánica, una ardilla dentro de una jaula que giraba sin cesar, condenada a no encontrar nunca la salida, había conocido a Bertram Armstrong. Ella se encontraba en Ranelagh, observando al equipo de polo de Philip derrotar a sus contrincantes, y mientras veía el partido en silencio, protegiéndose con una sombrilla de los rayos candentes del sol, oyó una voz masculina que comentaba a sus espaldas: «No hay duda de que Marsden monta muy bien, pero nunca me ha simpatizado, ni me simpatizará jamás». Una voz femenina a su lado le pidió con voz baja que se callara. Un momento después, Stella se levantó de la tribuna para ir al pabellón y vio a una mujer a la que conocía superficialmente con un hombre joven, alto, rubio y muy apuesto. Ella sonrió, pero la mujer, sin duda inquieta y preocupada de que los hubiera escuchado, se puso de pie y empezó a hablar con excesiva amabilidad, como si tratara de borrar una mala impresión. «Mi querida Lady Marsden, me da mucho gusto verla. Quería invitarla a tomar el té el próximo jueves. Estará con nosotros el embajador de Bélgica. Es un hombre encantador y uno de sus grandes admiradores». Stella se disculpó por no poder aceptar, pretextando otro compromiso. Pero cuando se disponía a marcharse, la mujer, todavía deseosa por mostrarse cordial, le dijo: «Si va al pabellón, la acompañaremos cuando el partido termine. Tal vez usted y Sir Philip acepten una copa con nosotros».
Fue entonces cuando hizo un gesto a su acompañante. Por cierto, creo que no conoce al capitán Armstrong. Stella hizo un leve movimiento de cabeza, pero Bertram Armstrong extendió la mano y ella se vio obligada a estrecharla. En el momento en que sus manos se tocaron, algo extraño sucedió. Algo dentro de ella se estremeció y revivió lo que había creído que había muerto, para siempre durante los últimos 8 años. Stella levantó los ojos mirándolo a él. Era mucho más alto que ella, y le pareció que sus ojos azules revelaban algo más que admiración. ¿Era acaso un mensaje? ¿O tal vez un reconocimiento? ¿Era el encuentro de 2 personas predestinadas a amarse? Ella no se sintió segura de nada, excepto de que, de pronto, se sintió joven y feliz. Conversó y se rió con facilidad mientras se dirigían hacia el pabellón, y cuando vieron que Philip se estaba cambiando, ella y Bertram se aproximaron a una de las mesitas donde se servía el té. Fue un principio convencional, tan convencional como había sido su encuentro con Philip, y sin embargo, cambió toda su vida en los meses que siguieron. Una semana después estaba enamorada de una forma tan profunda como nunca había soñado que pudiera estarlo. Cuando llegó la primavera y sustituyó al invierno que se había apoderado de ella, Stella conoció una felicidad que nunca pensó que era posible que existiera. Para Bertram, harto de los encantos de muchas mujeres a las que no había amado con intensidad, ella tenía un atractivo que él nunca había experimentado antes. Él también se enamoró, y fue como el encuentro de 2 caudalosos ríos. Ninguno de los 2 podía disimular el placer que encontraba en los brazos del otro, porque ambos eran atraídos mutuamente, como por un magneto cuya fuerza no podía negarse. Por lo que a Stella se refería, ella vivía solo para disfrutar de los momentos del día en que Bertram estaba a su lado. Cuando él no estaba con ella, pensaba en él y por las noches soñaba con él. Durante algún tiempo se sintió contenta, demasiado contenta para preguntarse hacia dónde se dirigía o lo que esto podía significar en su vida. Entonces, justo en la cumbre de su felicidad, cuando Stella parecía estar floreciendo y adquirió una nueva belleza, la guerra fue declarada. Al pensar en ese momento, Stella se agitó inquieta en su cama dorada del Parque Trenton. Un dolor intenso fue el precio que pagó por aquel movimiento repentino. Sin embargo, se dijo que no era más que una pálida sombra de lo que sintió cuando comprendió que la guerra la separaría inevitablemente de Bertram. «¿Cuánto lo amaba yo?», murmuró para sí. Fueron celos, más que curiosidad, lo que hizo que Hitty se dirigiera hacia él al sur cuando subió por la escalera. Alice se encontraba en el pasillo, esperando darle un mensaje de la jefe de enfermeras. Ella la hizo a un lado y siguió caminando por el pasillo, hasta que llegó a la habitación llamada del Delfín. La enfermera de Stella se encontraba anotando datos en unas hojas, pero se puso de pie de un salto al descubrir a la señora Hayton dirigiéndole una sonrisa de bienvenida. Todas las enfermeras sentían una gran simpatía por Hitty, porque ella había tenido cuidado de que así fuera. Ella era la comandante perfecta, desde su punto de vista. Era siempre agradable, atenta, sin deseos de criticar o interferir en su trabajo. Hitty era lo bastante astuta para procurar que las enfermeras disfrutaran de todas las cosas buenas de la vida. Si había melocotones y uvas para los pacientes, también los había para las enfermeras. Esto lo agradecían ellas, porque en otras casas para convalecientes, la alimentación para el personal dejaba mucho que desear. Hitty Hayton era una mujer muy inteligente. Había oído suficientes comentarios sobre la conducta de los norteamericanos ricos respecto a la quisquillosa servidumbre inglesa, para no andarse con cuidado. La enfermera se encontraba en una salita adjunta al dormitorio de Stella, que usaba para descansar. «¿Cómo está?», preguntó Hitty, extendiendo la mano en un gesto que ella consideró democrático. «Bien, muy bien. Gracias, señora Hayton. No sabe cuánto gusto me da estar de nuevo aquí». La enfermera Benson era una de las que Clive contrataba para sus casos más difíciles, y no era la primera vez que trabajaba en el Parque Trenton. «A mí también me alegra verla de nuevo con nosotros». «¿Cómo se encuentra su paciente?», preguntó Hitty. «Pasó muy buena noche. ¿Quiere verla, señora Hayton?».
No quisiera molestar a Lady Marsden si está muy cansada para verme, pero si se siente bien, tal vez pueda visitarla durante un momento. Por supuesto que no me quedaré mucho tiempo. Estoy segura de que a Lady Marsden le encantará recibirla, señora Hayton. Sería tan amable de esperar un momento. Voy a preguntarle. Un poco después volvió diciendo: Lady Marsden desea verla. Hitty tuvo la impresión de que la enfermera se sentía satisfecha consigo misma, como si hubiera logrado una victoria, y adivinó que Stella se había negado a recibirla, pero que la enfermera había logrado convencerla. La enfermera abrió la puerta para que Hitty entrara. Las persianas estaban bajadas, y la habitación se encontraba casi en penumbra. Hitty se acercó con suavidad a la cama. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, miró los grandes ojos oscuros que eran uno de los mayores atractivos de Stella. Todavía es muy hermosa, fue el primer pensamiento de Hitty. Sabía que esperaba que la enfermedad de Stella hubiera mermado de modo alguno esa belleza, que aún sus más encarnizados enemigos tenían que reconocer. ¿Cómo está, Stella? Siento mucho que haya estado tan enferma. Era característico de Hitty que llamara a Stella por su nombre de pila. Nunca había estado en tales términos de intimidad en el pasado, pero ahora que sabía que Stella se encontraba demasiado débil para resentir la familiaridad o protestar contra ella, estableció su relación a un nuevo nivel. Estoy mejor, gracias, contestó Stella con voz muy baja. Me enteré de que Clive se ha portado tan maravilloso como de costumbre. Hitty no pudo evitar hablar de él. Quería ver la reacción de Stella. Eso dicen. El tono de Stella fue frío e impersonal. Sin embargo, Hitty no se sintió satisfecha, porque estaba enamorada. Siguió insistiendo. Es una persona espléndida y un hombre muy atractivo, ¿no le parece? Según tengo entendido, ninguna de sus pacientes puede resistirlo. Mientras esto decía, comprendió que sus palabras eran inoportunas, pero no hubo cambio alguno en la expresión del rostro de Stella. De pronto Hitty se inquietó. Deseó no haber ido, pero sobre todo no haber hecho ese último comentario de tan mal gusto. Pero no debo cansarla, Stella querida, dijo apresurada. Si hay algo que desee, solo tiene que pedirlo. Estamos encantados de atenderla aquí y Clive está seguro de que lograremos devolverle la salud. Gracias. Hitty se dirigió hacia la puerta, pero de pronto se volvió. Olvidé preguntarle algo. ¿No hay alguien con quien quiera que me comunique? ¿Algún amigo o miembro de su familia? No hay nadie, gracias. La voz de Stella era tan baja que Hitty tuvo que hacer un esfuerzo para escucharla. Entonces la luz que daba sobre la mano de Stella atrajo la atención de Hitty. Era una mano muy hermosa, de dedos finos, con uñas ovaladas, pero su propia belleza provocó en Hitty un deseo cruel y sádico de lastimar a la hermosa mujer a la que pertenecía. ¿Y qué me dice de Bertram Armstrong?, preguntó. ¿No le gustaría verlo? Pobre muchacho. Debe estar desesperado, ansioso de verla. Por un segundo pensó que no había dado en el blanco, pero Stella no iba a demostrar más interés que cuando ella había mencionado el nombre de Clive. Entonces vio cómo, con lentitud, los dedos de la mano de Stella se crispaban y se clavaban en la suavidad de la sábana. Algo duro y bestial en la personalidad de Hitty se sintió complacido. Esperó. Los dedos se relajaron de nuevo. Había sido solo un momento de tensión, o tal vez de pánico momentáneo. No deseo ver a nadie, afirmó Stella y cerró los ojos, como si indicara con su actitud que daba por terminada la visita. Hitty salió de puntillas, pero permaneció conversando con la enfermera, insistiendo en que no se escatimaran esfuerzos para que Lady Marsden recobrara pronto la salud. Debo marcharme, dijo por fin y caminó hacia la puerta. Allí se detuvo y, como si se le hubiera ocurrido de pronto, añadió: Tal vez Lady Marsden quiera ver al capitán. No, creo que ahora es el mayor Armstrong. Era muy buen amigo suyo. Sin duda ha telefoneado preguntando por ella, ¿no? El mayor Armstrong, repitió la enfermera Benson, insegura. No, no lo creo. No recuerdo a nadie con ese nombre. Tal vez no esté en el país, observó Hitty con deliberada indiferencia. El problema con esta guerra es que le pierde uno la pista a sus amigos. Buenas noches. Buenas noches, señora Hayton.
La enfermera Benson entró con una sonrisa satisfecha al dormitorio de su paciente. Le hubiera gustado discutir con ella la visita de la señora Hayton, pero Stella estaba con la cabeza vuelta hacia la pared y tenía los ojos cerrados. Después de permanecer unos momentos ahí, la enfermera volvió a su propia habitación para continuar escribiendo. Stella estaba inmóvil. No tenía deseos de hablar con nadie, pero por primera vez desde el accidente se estaba sintiendo más animada. Se dio cuenta de que tenía el pulso acelerado y le palpitaba con fuerza el corazón. Era ridículo que las palabras de Kitty Hayton hubieran tenido ese efecto en ella. Sin embargo, el solo escuchar el nombre de Bertram Armstrong la había estremecido. Durante las últimas semanas pensó que nunca más sentiría nada, excepto un profundo abatimiento, un deseo intenso de escapar de sí misma y del mundo en general, pero no había nada lánguido ni débil en lo que estaba sintiendo ahora. Experimentaba una mezcla de diversas emociones: furia, odio, impotencia y un doloroso vacío. Lo que le sucedía era pueril e inútil, se dijo. Sin embargo, no podía evitar que en su interior se agitara una inmensa emoción ante el solo pensamiento de Bertram. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.